El cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno profundizó la tensión entre el oficialismo y la oposición de cara a las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires. Para hablar de este tema y otros, estamos en comunicación con el analista político Gustavo Marangoni. Gustavo, buenas noches. Buenas noches para ustedes. ¿Qué te dejó el discurso de Milei en Moreno? Bueno, kirchnerismo nunca más, ¿no? Se repitió, en un momento lo empecé a contar y después ya abandoné porque era muchas veces, pero el énfasis del mensaje estuvo en eso, en kirchnerismo nunca más y en la recurrencia a llamar a votar. Más allá de que el presidente señaló una situación de paridad desde los números que él maneja, lo cierto que el énfasis puesto en concurrir a votar da la sensación que, entiende ahí que hay una necesidad de fomentar algo, en parte quizás por una presunción de baja participación y en la otra porque otras encuestas, quizá la mayoría, hablan de una ventaja, para algunos ligera, entre el 2 o 3 puntos que estaría dentro del margen de error, y para otros un poco más amplia en favor de Fuerza Patria. Gustavo, ¿cómo estás viviendo este final de campaña donde el clima parece haberse puesto bastante más violento? El presidente le dice a un medio belga que lo quieren matar. Hoy se vivió en un clima muy particular con un enorme despliegue de efectivos de fuerzas federales, casa militar, francotiradores y cierta tensión allí en Moreno. ¿Por qué se tiene que llegar a este extremo? Bueno, en realidad uno podría afirmar que no tendría por qué llegarse a esto, pero evidentemente se ha escogido una dinámica ya hace tiempo en la política argentina, primero de caracterizar al adversario como enemigo. Esto parece una cuestión semántica y no lo es. Con el adversario se convive, se compite, se gana, se pierde, y el concepto de adversario referencia al juego de la democracia. En el buen sentido, la democracia es un juego. Porque precisamente por esto que hablábamos, porque la esencia de la votación es que no siempre gana el mismo y que siempre da revancha. Ahora, cuando se caratula al otro como enemigo, se ingresa en un terreno donde con el enemigo no necesariamente se compite. La idea de enemigo es alguien a quien hay que suprimir. ¿Por qué? Porque generalmente el enemigo encarna una posición moral. No es casual que generalmente los discursos de enemigo anclen en la cuestión moral, y ya el otro deja de ser un competidor para ser alguien que encarna valores negativos, y con lo inmoral se supone que no se negocia. Con un adversario uno puede negociar, con un enemigo, bueno, en todo caso, y sobre todo con un enemigo que es la encarnación de ideas inmorales, de posiciones que están vinculadas a antipueblo, antidemocracia, antirrepública, anti lo que sea, lo que se establece es una dinámica muy nociva que de alguna manera me parece que es el marco conceptual que permite comprender, nunca justificar, por supuesto, la violencia, primero verbal y en algunos casos, que afortunadamente no hubo que lamentar cosas más graves, no las estoy subalternizando, pero que alguna lastimadura o que alguna pedrada que afortunadamente no pegó en personas. Pero bueno, me parece que hay una deriva que tiene que ver con todo esto que acabamos de describir, ¿no? Pero desde la vuelta de la democracia no estábamos acostumbrados a observar un escenario de cierre de campaña prácticamente militarizado, advertencias de un gobernador y un ministro de Seguridad que pueden pagar hasta un costo político a partir de lo que dicen, y sin embargo no ceder ni el lugar ni las formas y dar esta imagen tan particular como la que se vio esta noche. ¿Qué genera esto? ¿Qué consecuencias? Bueno, las consecuencias creo que se traducen en lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años, que es una escasa vocación para negociar. Quizás esto también sea la traducción de lo que ustedes, sobre todo que cubren el Congreso, vos, tu caso, Silvina, ¿Sí? lo que tiene que ver con la idea de, bueno, yo tengo minoría, voto por decreto de necesidad de urgencia. El otro dice, yo tengo mayoría en el Congreso, te veto. Perdón, insisto, entonces dice, te veto. Es decir, la falta de negociación, el vaciamiento del centro,
el concepto de negociación como algo vinculado al oscuro o a la traición, la idea de la moderación como un defecto y no como una virtud. Creo que esto de alguna manera es una lógica que no es nueva en la Argentina, pero yo coincido con tu apreciación que en los últimos años se ha profundizado y que de alguna manera diferencia esa primera etapa de la democracia argentina, donde por supuesto que había disputas y a veces alguna palabra fuerte, pero nunca se llegaba a estas situaciones o estas calificaciones que vemos últimamente o que escuchamos últimamente, inclusive la naturalización del insulto, de la descalificación, ya no solo, por supuesto, entre dirigentes políticos, sino para con otros actores de la realidad colectiva, inclusive también muchas veces ustedes los periodistas, ¿no? Es un fenómeno que, por supuesto, no se da de manera exclusiva en la Argentina. Vemos que en muchas democracias occidentales se apela permanentemente a esto, además anabolizado por la utilización de redes sociales y ese concepto que ahora nos es tan familiar, la fake news, y que antes era inexistente, ¿no? Pero la idea de que la herramienta de generar contenido, sobre todo a partir de la inteligencia artificial que permite facilidades para editar imágenes y videos que nos hacen dudar a todos y decimos, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Será real o no? Es una forma de apalancarse en que todo vale en virtud de que mi posición termine triunfando. Y esto, de alguna manera, es, a mi criterio, por supuesto, una suerte de anomalía en el paradigma de la democracia liberal, porque la democracia liberal hace de las formas algo tan importante como el fondo. La formalidad, que muchas veces es una palabra que se tira despectivamente, en realidad en la democracia es también esencia. Porque si no... No, discúlpame, por favor. No, por favor, no. Es que es curioso justamente que se pierde la formalidad de todo el arco político prácticamente. Se pierde la formalidad y se apela a un lenguaje, yo te diría, chabacano, para hacer campaña o para captar a los propios. Pero te quiero preguntar sobre la presunta corrupción en el gobierno, los audios que han aparecido en los últimos días. Bueno, la primera reacción del gobierno fue una no reacción. Las primeras 2 o 3 jornadas, salvo él pongo las manos en el fuego no había más que eso. Luego surgió la idea de un complot y luego se le fue agregando al complot la idea o los integrantes, el kirchnerismo, el Chiquitapia, Rusia, periodistas que no son periodistas, inclusive la posición de un juez que convalidaba la censura previa. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, diría que el gobierno partió de ninguna estrategia de comunicación frente a este tema y después fue construyendo una, que por supuesto se puede calificar de muchas maneras, pero que tienen un propósito evidente: tratar de que se hable cada vez menos de lo que dice el exfuncionario que ahora vemos en imágenes y se hable de otras cosas. De hecho, durante a lo mejor un día el tema de el posicionamiento del juez respecto a allanar o no periodistas motivó una serie de debates. Luego el hackeo eventual y la participación de los rusos. Luego el papel de algunos integrantes de la AFA. En la medida... Hay un viejo dicho que dice, bueno, la forma de disimular un elefante en la calle Florida es tirar 10 elefantes más, ¿no? Para que uno pase inadvertido. Pero el que impone el tema en una discusión es el que, de alguna manera, tiene mayores posibilidades de ganar. Y el que rehúye una situación de incomodidad de cualquier modo, bueno, considera que empieza a zafar de esa cuestión para dar lugar a otras discusiones que creo que ha sido la estrategia del oficialismo. Habrá que ver, de todas maneras, cómo impacta esto en las elecciones del domingo, en las próximas del 26 de octubre. No siempre, no estoy diciendo que este sea el caso, pero no siempre el espacio que estos temas ocupan en los medios o en las redes son los mismos que ocupan en la opinión pública. A veces la opinión pública y la opinión publicada coinciden
en el efecto y en el momento, y otras veces la acción es más retardada. Es decir, hay casos de corrupción que se pagan al contado efectivo y hay otros, si me permiten la analogía, que se pagan en ahora 6, ahora 12 o en ahora 18. Hubo muchos gobiernos, por ejemplo el gobierno de Carlos Menem, que en el año 89, 90 y 91 tuvo muchos casos de corrupción y sin embargo el contexto del plan de convertibilidad hizo que recién decantaran a partir del año 93, 95 y sobre todo del 97 cuando pierde su primera legislativa. Otros no. Cuando fue el caso de la Banelco, en el gobierno de Fernando de la Rúa, tuvo consecuencias inmediatas que se tradujeron, entre otras cosas, en la renuncia del entonces vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Claro, allí hubo una serie de acumulación de hechos. Veremos aquí qué es lo que pasa con temas sensibles, ¿no? La ley de discapacidad, la emergencia, las pensiones que se suspenden, la gente que se acerca hacia las sedes de Andís. Pero vamos a hablar del peronismo, que nos gusta mucho hablar de esta otra cuestión. El domingo se vota en la provincia de Buenos Aires. Hemos visto a Cristina Fernández de Kirchner asomarse a la ventana, usando más activamente las redes sociales. Está en campaña aunque esté detenida. Pero también vamos a compartir este segmento en el que Axel Kicillof pone la mirada nada más ni nada menos que en Sergio Massa, ¿no? Y Sergio Massa también está allí. A ver qué se han dicho y qué pasa con esto. Hoy, acá en Tigre, rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían, no se peleen, vayan juntos. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa. Bueno, Gustavo, allí lo veíamos a Massa, cierta emoción. Volvió Massa. ¿Puede tener algún tipo de competencia de liderazgo con Axel Kicillof? ¿Cómo pensás que va a funcionar este dúo, teniendo en cuenta que Máximo Kirchner allí no lo veíamos y está en una vereda distinta? En primer lugar, creo que el domingo el que más pone en juego es el gobernador, porque él fue el que tomó la decisión de dividir la elección por primera vez en estos 42 años de democracia. Por lo tanto, el triunfo o la derrota lo va a tener en la primera línea de batalla. Si el resultado es favorable a Fuerza Patria y sobre todo es favorable no por una diferencia modesta, sino por una diferencia más amplia, creo que la persona que vemos en imagen se va a convertir en una suerte de precandidato temprano a la presidencia. Si, a diferencia de esto que estamos señalando ahora, se cumple lo que dijo el presidente en el acto de esta tarde de Moreno y la Libertad Avanza pinta de violeta, o por lo menos gana también, aunque sea por una poca diferencia, esa precandidatura muere antes de comenzar. Respecto del papel de Sergio Massa y de Cristina Fernández, a quien vos mencionaste antes, Silvina, yo te diría que han jugado en esta campaña un rol marginal, más allá de que se los mencione, como lo ha hecho el gobernador Kicillof en esta circunstancia, agradeciéndole la unidad. Que yo diría que más que unidad es unir juntos, que no es lo mismo. Cuando vos ves inclusive los candidatos de la Cámpora en la provincia, cuando tienen que hacer campaña en el territorio, no hicieron campaña por Cristina Libre. No la hicieron ni discursivamente, ni en los carteles o en las pintadas que se suelen hacer en el conurbano. En realidad enfatizaron mucho en la cuestión territorial y en la personificación de la elección, fundamentalmente en la figura de intendentes o de referentes locales. Es decir, trataron de darle un tono muy local más que un tono vinculado a lo que uno podría suponer que son consignas o que eran consignas obligadas. Fíjate, aunque voy a pasar un segundo nada más de este lado de la capital federal, de la General Paz a la capital federal, con qué astucia la candidata diputada de izquierda, Miriam Bregman, en un momento le dijo a los dirigentes peronistas, dice, qué raro que ustedes no pidan por Cristina Libre. Dice, yo pensé que lo iban a hacer. Ahí uno podría decir que mostró una picardía esta dirigente de izquierda que está buscando indudablemente tratar de ganarle por izquierda votos
obviamente en este distrito, en la ciudad de Buenos Aires, al kirchnerismo. Pero de alguna manera también al hacerlo estaba poniendo en evidencia que en la provincia de Buenos Aires esas cuestiones han desaparecido de agenda. ¿Por qué? Porque, bueno, me parece que están buscando otro tipo de votos y otro tipo de mensajes. Muy bien, te agradecemos mucho, Gustavo Marangoni, analista político. Toda esta previa a este momento de cierres de campaña en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera van a ser una referencia también sobre lo que pueda llegar a proyectarse en las elecciones nacionales parlamentarias, las de medio término durante el mes de octubre. Allí estaremos de vuelta. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.